En el episodio anterior, Nancy nos hizo una pregunta muy importante. ¿Qué significa ser una mujer verdadera? Basada en la carta a Tito, ella respondió: Una mujer verdadera está atada a la palabra de Dios. Nunca convenceremos a nuestro mundo acerca de la realidad de Dios o sobre temas morales como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo por nuestros argumentos. No son nuestros argumentos los que van a convencer al mundo. El mundo va a ser persuadido cuando vean la realidad del Evangelio vivida en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Al escuchar este mensaje, una mujer dijo: Probablemente lo que más me ha impactado es que necesitamos tener carácter antes de que podamos seguir un llamado. No podremos enseñar a otras, mamás, abuelas, mentoras, maestras o las mujeres mayores en la iglesia. No podemos enseñarles a otras lo que no estamos viviendo nosotras mismas, lo que no hemos aprendido. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Cuando escuchas las palabras mujer verdadera, ¿en qué piensas? ¿Qué viene a tu mente? Hemos estado viendo lo que significan a través del mensaje con el que Nancy dio apertura a una conferencia True Woman. Este se basa en un pasaje que encontramos en la carta a Tito y del que hemos escuchado anteriormente aquí en Aviva Nuestros Corazones, pero del que aún tenemos mucho por aprender. Hoy Nancy continuará respondiendo la pregunta ¿qué es una mujer verdadera? Y luego pasará a responder la siguiente: ¿cómo te conviertes en una mujer verdadera? Escuchemos. ¿Qué es lo que las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes? Bueno, por suerte, Pablo nos da un currículum, un plan de estudios aquí. Y lo leemos aquí al final del versículo 3. Que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Ahora, a menos que hayas estado encerrada en un armario durante los últimos 30 años y no hayas tenido ninguna conexión con la cultura, sabes que esas palabras están en guerra batallando con nuestra cultura. Esas palabras son muy, muy contraculturales, son radicales. No son políticamente correctas, pero quiero recordarles que ese es el camino de Dios y que Dios dice que estas cosas son buenas, que enseñen lo bueno. Necesitamos recordar que cuando estamos enseñando los caminos de Dios a las demás, esos caminos no son gravosos, no son una carga, son deleitosos, son la manera de experimentar la bendición de Dios y la plenitud de su bondad en tu vida. Son cosas buenas y hermosas porque son verdaderas y son un reflejo de la grandeza y de la bondad de Dios. Ahora, en lugar de profundizar en cada uno de estos puntos, permítanme hacer algunas observaciones acerca de esa lista. Estas cualidades son las que fluyen al creer la sana doctrina. Ahora, no puedes proclamar haber recibido la salvación y no vivir conforme a ello. Tu estilo de vida prueba, valida o desmiente tu afirmación de ser una hija de Dios. El Evangelio, la gracia de Dios, debe hacer que nuestras vidas sean diferentes por la manera en que pensamos, actuamos, hablamos, por la forma en que nos vestimos, comemos, bebemos. Que todo lo que hagamos sea para su gloria, para la expansión de su reino y de su gobierno en este mundo. Esto es lo que fluye de la sana doctrina. Y luego veo en este pasaje la prioridad que Dios le da al hogar. 4 de las 7 cualidades de esta lista se refieren específicamente al matrimonio y a la familia. Demuestra el valor que Él le da a ese llamado. No es algo insignificante ser esposa, ser madre. No es como si vas navegando por la vida y entonces te enamoras, te casas, tienes hijos, solo como una parte de la historia. No, esto es parte del plan de Dios y de su historia. Así que vemos que nuestros hogares
son la primera y principal esfera en la que nosotras como mujeres vivimos el Evangelio. Y de nuevo, si no lo estamos viviendo allí, algo está mal. Y después vemos en esta lista la prioridad del amor. Estamos llamadas a reflejar el amor de Dios. En primer lugar, a aquellos dentro de las 4 paredes de nuestras casas y luego a los demás. Hermanas, permítanme decirlo de nuevo. No puedes proclamar amar a Dios si no amas a tu marido y a tus hijos. Una cosa es que las personas en tu trabajo o en tu iglesia o en tu grupo pequeño piensen de ti como una mujer verdadera, una amiga dulce, amorosa, amable. Pero, ¿qué pasaría si le preguntáramos a tu familia? Verás, ese es el punto de partida. El lugar donde se prueba el amor verdadero es en el hogar. Si no funciona allí, entonces no está funcionando. Ahora, quizás estás pensando, sé que tenemos mujeres que vienen de muchas situaciones familiares diferentes y muy difíciles, y están sentadas aquí escuchando y tal vez están pensando, ¿cómo puedo amar a ese hombre? ¿Cómo puedo amar a ese niño? A ese hijo pródigo que me rompe el corazón. O a ese niño de 2 años para el que no se ha escrito ningún libro de texto. Y sabes de lo que estoy hablando. ¿Cómo puedo amar a ese compañero, a ese hijo? Bueno, este pasaje dice que puedes aprender. Estas cosas no siempre vienen naturalmente. Necesitan ser enseñadas, entrenadas. Pero también hay una provisión hecha aquí, y la veremos en unos momentos, acerca de la gracia sobrenatural de Dios que nos capacita para amar en las situaciones más difíciles, incluso imposibles. Así que a lo largo del libro de Tito, y lo vimos aquí en estos versículos, la vida de los creyentes debe ser radicalmente diferente a la vida de los que no creen. Nuestra cultura se caracteriza por el tipo de cosas que leemos al final del capítulo 1. Violencia, promiscuidad sexual, codicia, mentira, glotonería, borracheras, rebelión, odio, enojo. Y puedes ver estas cosas, estas descripciones del mundo, a través del libro de Tito. Pero porque el Evangelio de Cristo nos ha cambiado, nuestras vidas están supuestas a lucir diferentes. Se espera que el mundo nos vea como mujeres cristianas y note una gran diferencia. Que puedan ver que nuestras vidas se caracterizan por el amor, la gentileza, la mansedumbre, la pureza, el dominio propio, la verdad, la sumisión, las relaciones familiares bien ordenadas. Se espera que seamos una demostración viva del Evangelio, para que el Evangelio sea creíble. Y al ver esta lista, y es algo que podríamos ver a lo largo de todo el libro de Tito, déjenme mostrarles un poco de ella, comenzando en los versículos que hemos visto en Tito, capítulo 2, el versículo 1. En los versículos del 3 al 5 vemos cómo una mujer cristiana debe reflejar e ilustrar el Evangelio. Quisiera que rápidamente caminemos a través de estas cualidades una vez más y que consideremos cómo luciría una mujer que no está arraigada en la verdad y que no está viviendo el Evangelio. Por ejemplo, en el versículo 1 vemos que una mujer cristiana basa su vida en la sana doctrina, en la verdad, en la palabra de Dios. Pero una mujer cuya vida no está instruida o formada por el Evangelio va a minimizar la importancia de la sana doctrina, o la va a ignorar, o va a ser indiferente hacia ella. La vida de esta mujer va a estar fundamentada en creencias que no son verdaderas y que no son sanas. En cambio, la mujer piadosa, la mujer cuya vida ha sido instruida por el Evangelio de Cristo, podemos leer en los versículos 2 al 3 que las creyentes mayores están para modelar la piedad y la madurez espiritual. Deben ser intencionales en pasar el testigo de la fe, compartiendo el Evangelio, su fe a la próxima generación. Deben ser intencionales en disciplinar y mentorear a la siguiente generación. Pero, ¿qué ocurre si el Evangelio no tiene influencia en nuestras vidas? ¿Cómo luce eso?
Bueno, entonces las personas mayores somos libres de perseguir nuestros propios sueños, nuestros propios placeres, nos retiramos a una vida fácil, a vivir a nuestra manera. Y con el paso de los años, deseamos tomarlo con calma, vivir de una diversión en otra, de un pasatiempo en otro, de un viaje en otro, sin ningún compromiso. Esa es una vida que no está instruida por el Evangelio. Y en el versículo 3 vemos que las mujeres mayores cuyas vidas han sido formadas por el Evangelio deben ser reverentes en su comportamiento. Una mujer cuya vida no está instruida ni formada por el Evangelio va a ser mundana, grosera o vulgar. En cambio, las mujeres cuyas vidas han sido moldeadas por el Evangelio no son calumniadoras, ellas hablan la verdad, hablan palabras que edifican. Pero si nuestras vidas no han sido transformadas por el Evangelio, vamos a volvernos chismosas y vamos a herir a los que nos rodean con nuestras palabras. La mujer cuya vida se basa en la sana doctrina y ha sido transformada por el Evangelio no va a ser una esclava de mucho vino. Ella va a tener un estilo de vida prudente, moderado. Pero una mujer para quien el Evangelio no importa, ni significa nada, va a ser egoísta. Tendrá un comportamiento adictivo, de abuso de sustancias, de trastornos alimenticios, vivirá para los placeres, para sus deseos, para medicar su dolor emocional. Una mujer cuya vida está moldeada por el Evangelio enseña lo que es bueno. Capacitará a las mujeres más jóvenes. Pero lo que sucede en un modelo donde el Evangelio no es importante es que devaluamos lo que las personas mayores tienen que ofrecer. Las hacemos sentir inútiles o las apartamos y las mujeres más jóvenes se quedan sin rumbo para entonces valerse por sí mismas y muchas de ellas lamentablemente lo logran y terminan naufragando. Vemos que las mujeres instruidas por el Evangelio, las mujeres más jóvenes, deben amar a sus maridos, deben valorar el matrimonio, ser guardianas del pacto, aun cuando sea duro, cuando duela, cuando parezca muy difícil. Pero en la cultura y el ambiente donde el Evangelio no informa la forma en que vivimos, las mujeres se resentirán con sus esposos, los deshonrarán, los descuidarán y los abandonarán. De ahí la cultura del divorcio y de los matrimonios desechables. La mujer que ha sido instruida y transformada por el Evangelio amará a sus hijos. Ella dará valor a la maternidad. Ella valorará tener niños de acuerdo con la voluntad y el plan de Dios para ella y será intencional en moldear sus vidas para Cristo. Pero en una cultura y en un modo de pensar que no está instruida por el Evangelio, las mujeres en primer lugar serán desanimadas en ese asunto de tener hijos y luego, cuando los tengan, si es que los tienen, abusan de ellos o los consienten demasiado. Quizás hasta dejan que otros los críen. No son intencionales en discipularlos para que se conviertan en seguidores de Cristo. Una mujer cuya vida está instruida por el Evangelio tiene dominio propio. Y esa es una palabra en la que me he encontrado meditando en los últimos días. Es la palabra sofrón en griego. Significa tener una mente sana o en su sano juicio. Un estado sofrón de la mente es lo que nos permite poner freno a los deseos carnales y trae como resultado practicar el dominio propio en cada área de nuestras vidas. Nuestra lengua, nuestros hábitos, nuestra sexualidad, en cada área de nuestras vidas. Pero una mujer cuya vida no está controlada por el Evangelio no tiene dominio propio. Ella está fuera de control, con sus palabras, con el uso del tiempo. Es impetuosa, impulsiva. Lo que piensa simplemente lo dice. Su mente no está en un estado sofrón. No es una mente en su sano juicio, preservada, sana. La mujer cuya vida está influenciada por el Evangelio será pura de corazón. Su mente, su sexualidad, todo lo contrario a la falta de modestia o a la permisividad sexual y la promiscuidad. Una mujer que está orientada por el Evangelio valorará el hogar. Ella tendrá un corazón para su hogar. Su enfoque y sus prioridades se involucrarán en el hogar. Pero, ¿qué hace el mundo? Cuando el Evangelio no es el centro, desprecias el trabajo en el hogar. La hospitalidad se convierte en algo del pasado. Por eso nuestros hogares se encuentran en un estado de caos. Estamos alejando a las mujeres del hogar y elevando el trabajo que hacen fuera de él
por encima del trabajo que ellas podrían estar haciendo dentro y para sus hogares. Así que puedes ver a través de todo este pasaje y a través del libro de Tito cómo una vida instruida por el Evangelio se ve muy diferente a una vida que no está instruida por el Evangelio. Así que la pregunta es, ¿qué tan bien tu vida y mi vida reflejan el Evangelio y la gracia de Dios? ¿Y cómo luce una mujer redimida? Al ver estas cualidades, solo las pocas que hemos mencionado, y hay otras en todo el libro de Tito, me encuentro con un problema. Veo esta increíble descripción de una mujer verdadera, veo su aspecto, su carácter, veo su llamado de pasar un legado de piedad a la siguiente generación. Pero aquí está mi problema. No puedo vivir de esa manera. No puedo ser esa clase de mujer. ¿Y sabes qué? Tampoco tú. Reconocer ese problema es el primer paso para tratar con él. No tenemos el poder. Cristo nos llama a vivir una vida que es imposible para nosotras. No podemos hacerlo. Y cuanto antes lo reconozcamos mejor. No tenemos el poder de vivir este tipo de vida. ¿Cuántas de ustedes en la última semana, si piensan en el pasado, dirían, ha habido por lo menos un momento, tal vez más, en que recuerdo que no estuve pensando, actuando, mirando, hablando o lo que sea como una mujer verdadera? ¿Puedes recordarlo? Bueno, tal vez el día de ayer o quizás hace una hora. ¿Sabes qué? Puedo salir de mi tiempo devocional y en más o menos 3 minutos estoy viviendo como una pagana, hablando como una pagana, no como una mujer verdadera. Y me pregunto, ¿pero por qué actúo de esta manera? ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Cómo podemos llegar a ser mujeres verdaderas de Dios? Bueno, los versículos 11 al 14 nos dan 3 recursos. Y me gustaría que pudiéramos hacer todo un mensaje acerca de esto, pero solo voy a mencionarlos, aunque después puedes regresar y explorar sus maravillas por ti misma. Estos 3 recursos nos permitirán ser mujeres verdaderas de Dios que viven de acuerdo con la sana doctrina. El primer recurso, un recurso presente, es la gracia de Dios. Mira los versículos 11 y 12. La gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios. Ese es un recurso que Dios me da cada momento de cada día, aquí y ahora. Me capacita, no solo aquí en este auditorio, sino al regresar a casa, o cuando estoy en mi trabajo, o cuando estoy bajo presión. La gracia de Dios es la que me dará el deseo y el poder para vivir de acuerdo a la sana doctrina. Y es importante que el capítulo 3 nos recuerda que no siempre fue así. No siempre tuvimos la gracia de Dios, no siempre vivimos como mujeres verdaderas. Solíamos ser como el mundo. Mira el versículo 3 del capítulo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y ya sea que lo recuerdes o no, si te das cuenta o no, eso es lo que éramos antes de que Cristo viniera y cambiara nuestras vidas. Así que, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué nos cambió? Mira el versículo 4 del capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No puedo ser salva por fuerza de voluntad o por esfuerzo humano. Y tampoco puedo ser santificada por el esfuerzo humano o por la fuerza de voluntad.
No podemos ser mujeres verdaderas de Dios separadas de su gracia. Y si tratas de vivir esta vida por tu propia cuenta, te sentirás sin esperanza, tendrás una vida de desesperación. Siempre te sentirás como un fracaso, porque serás un fracaso y vas a vivir bajo la ley en esclavitud. Y si no fracasas, vas a luchar y vas a esforzarte y estarás rígida y tensa y nadie va a querer lo que tú tienes mientras intentas ser una mujer verdadera. Es la gracia de Dios que nos permite decir no a la carne y sí a Dios. En el presente contamos con la gracia de Dios. ¡Qué increíble recurso! Y después hay un segundo recurso para el futuro, que es el regreso de Cristo. Capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mantén tu mirada en la meta y recuerda que todo valdrá la pena. ¿Cuándo? Cuando veamos a Cristo, cuando lo veamos a Él. El proceso de ser conformadas a su imagen estará completo. Estaremos para siempre con el Señor. Cuando te canses aquí, cuando sientas que te quieres rendir aquí, Dios usará el recordatorio de esa esperanza bienaventurada del regreso de Cristo como algo que te va a infundir fortaleza y deseos para seguir en la batalla y ser una mujer verdadera de Dios. Y luego, al reflexionar sobre el pasado, tenemos el tercer recurso, que se encuentra en el versículo 14, y es el poder de la cruz. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El Evangelio de Cristo es la fuente de toda piedad. Estamos llamadas a vivir nuestras vidas a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotras en la cruz, donde Él murió nuestra muerte en nuestro lugar por nuestros pecados, para que pudiéramos ser vestidas en su justicia y ser mujeres verdaderas de Dios. Déjame decirte que si nunca has ido a la cruz para arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo, no eres una mujer verdadera de Dios. No estás andando por el camino de una mujer verdadera. Y creo que Dios en su amor ha traído muchas mujeres aquí este fin de semana porque quiere llevarlas a la fe en Jesucristo. Así que a medida que reflexionas sobre lo que Cristo ha hecho por ti, levanta tu mirada hacia Él y dile: sí, Señor, creo lo que hiciste por mí. Hazme tu hija para que pueda convertirme en una mujer verdadera que te dé gloria a ti. El poder de la cruz, mi pecado llevó, ira y culpa cargó,
libre soy, muerte derrotó, vida me otorgó, tu inefable amor, el poder de la cruz, Dios al Hijo inmoló, qué gran precio pagó. Soy perdonado en la cruz, soy perdonado en la cruz. ¿Has estado tratando de vivir como una mujer verdadera en tus propias fuerzas? Creo que a todas nos ha pasado y es muy frustrante. Hoy, en la continuación de su mensaje, Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha estado animando a fijar nuestros ojos en Jesús y en el Evangelio. Esto no es algo simplista, es la única manera en la que podemos vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y recuerda los 3 recursos que Nancy mencionó y que tenemos a nuestra disposición: la gracia de Dios, el regreso de Cristo y el poder de la cruz. Este recordatorio fue de bendición para una mujer que estuvo presente en el momento en el que Nancy enseñó el mensaje. Escucha lo que ella dijo. Mujer Verdadera ha beneficiado mi vida personalmente al desafiarme a mirar las Escrituras y a tomarlas por lo que dicen, y luego actuar sobre ellas. Aplicarlas, no solo leerlas, no verlas de manera superficial, sino aplicarlas, y entonces confiar en Dios en cuanto a los resultados. Amén. Y al pensar en lo que has estado escuchando a lo largo de esta serie, ¿has cuestionado todo esto de ser una mujer verdadera? ¿Te has preguntado, ¿verdaderamente vale la pena? ¿Qué diferencia hace? En la continuación de su enseñanza, Nancy nos hablará más sobre esto. No te lo pierdas. Adornando el Evangelio juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.